ACADE, Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza, patrocina este programa. Hola a todos, bienvenidos a Escuela de Padres. Hoy aprenderemos a comunicarnos con nuestro hijo adolescente. ¿Cómo puede afrontar un padre, una madre, todo este nuevo nacimiento que supone la adolescencia? Hay que pensar que posiblemente sea una etapa muy tranquila para nosotros, totalmente distinto a lo que estamos ya anticipando. En el Colegio Almedina nosotros somos muy conscientes de la realidad y del perfil del alumno del siglo XXI. Las estrategias que utilizamos dentro del modelo son tanto la rutina de pensamiento como los mapas mentales, y todo esto lo acompañamos con el uso y el modelado de las llaves de pensamiento. Sin enseñanza privada no puede haber libertad. La educación privada es fundamental dentro de un país democrático y pluralista. Decía Stanley Hall que la adolescencia es un nuevo nacimiento. Es una etapa de confusión, una etapa de descubrimiento, una etapa inestable. Y también lo es, no solo para los niños adolescentes, sino también para los padres. Hoy, en la sección de Escuela de Padres con Talento, vamos a hablar de adolescencia y vamos a dar la bienvenida a Óscar González. ¿Qué tal, Óscar? Hola, muy bien, Fran. Nos van aquí nuevamente. Vamos a poder guiar un poco a los padres confusos, ¿no? Con este nuevo nacimiento, esta nueva etapa de los niños tan confusa, tan a veces inestable, pero también apasionante, ¿verdad? Efectivamente, sí, porque tenemos una visión muy negativa de lo que es la adolescencia. Vamos a cambiar un poquito el discurso y vamos a ofrecer un mensaje distinto de lo que es ser adolescente y cómo tratar a los adolescentes. Porque el adolescente a veces se comporta, puede parecer egoísta, huraño, oscuro, poco transparente, donde además es una etapa en la que pasan a los padres a un segundo plano, ¿verdad? Y de repente las amistades, los círculos sociales es lo más importante y los padres se han acostumbrado, ¿no? A un niño que con 6, 7, 8 años los papás son el centro y de repente quedan relegados. Entonces, ¿cómo puede afrontar un padre, una madre, todo este nuevo nacimiento que supone la adolescencia? Creo que primero sería asumiendo que nuestro hijo está en una nueva etapa y que esta etapa será o funcionará o irá mejor o peor en función de las etapas de las que íbamos detrás, ¿no? Es decir, de la etapa de la infancia y luego la preadolescencia. Cuando estamos en la infancia o cuando estamos en la preadolescencia, casi siempre estamos proyectándonos ya en la que viene después. Y esta es una de las que más importancia le damos, la adolescencia. La tenemos ahí marcada como, madre mía, cuando llegue ahí, sea adolescente, la de problemas que me da. Pero no tiene por qué, o sea, hay que pensar que posiblemente sea una etapa muy tranquila para nosotros, totalmente distinto a lo que estamos ya anticipando, ¿no? Porque casi siempre estamos anticipando y cuando anticipamos también en negativo. Va a ser una etapa difícil, me va a contestar, se va a portar con quién irá, con quién se juntará, casi siempre echamos la culpa a las influencias, ¿no? a los amigos, y no pensamos nunca que nuestro hijo también es influencia de otros compañeros. Correcto. Y no lo asumimos eso tampoco. Ha sido por culpa de, ¿no? Claro, sí, pero también puede ser por culpa de, ¿no? Claro. Empezar por ahí, ¿no? Importante, tú has dicho algo que es esencial, y es que los padres en esta etapa no acaban de comprender por qué su hijo se comporta así y por qué ellos, que eran tan importantes para él, ahora ya no lo son tanto. Y Pilar Gembe y Carlos Goñi dicen una frase que para mí es fantástica, y es que los padres pasamos por dos etapas. Una etapa en la que tenemos que estar y que se note que estamos. Esa es la etapa de la infancia, tenemos que estar y nuestros hijos deben de notar que estamos. Pero luego viene una segunda etapa, que es la adolescencia, donde tenemos que estar sin que se note que estamos. Pero nosotros, el perder ese primer plano en el que estamos nosotros y perdiendo ese control que tenemos sobre ellos, el que nos hacen caso, fíjate, no nos cuestionan nada. Queremos hijos que tengan espíritu crítico y que nos cuestionen cosas y que cuestionen las cosas, pero cuando a nosotros nos cuestionan lo que les decimos, nos molesta. Entonces tenemos que ser coherentes. Si quieres que tenga espíritu crítico, has de pensar que a ti también te va a cuestionar cosas que hace 4 días no te las cuestionaba. Creía a pie juntillas, efectivamente, pero era un niño, eso ¿no? es. Porque en eso consiste la adolescencia, es una etapa de cambio y por tanto en ese cambio conlleva, es el paso previo, digamos, a la madurez, al adulto y por tanto, evidentemente,
pues empieza a tener un pensamiento más independiente, ¿verdad? Claro, pero por eso es tan difícil de tratar al adolescente, porque está un poco en el limbo, ¿no? No podemos encajarlo como un niño, pero tampoco como un adulto. Pero al mismo tiempo nos necesita. Él puede decir que es que paso de mis padres y tal, pero en el fondo él le está demandando esa atención, el que le digamos y sobre todo que le valoremos. Importantísimo. Yo tengo una anécdota, y es que el año pasado hacía un programa de televisión, también de educación, y el último programa fue sobre la adolescencia, pero era con niños adolescentes. Y una de las cosas que más dijeron, más claras, fue lo que tú has dicho, Óscar. Decían, no vamos a decir a nuestros padres que nos hacen falta, pero les echamos de menos y queremos que siempre estén ahí. Pero es que son muy pesados, es que me dicen siempre lo que tengo que hacer. Entonces yo quiero que podamos guiar a los padres primero a tener esa visión no tan negativa de la adolescencia. Segundo, a entender que lo natural es la adolescencia como un paso previo a la madurez y a la adultez. Y tercero, que aprendan a hablar con sus hijos, y que muchas veces hablar va a ser escuchar y comprender y entender. ¿No es así? Efectivamente. Para entender a un adolescente, lo primero que tenemos que hacer es recordar que nosotros también fuimos adolescentes, y eso perdemos de vista, y que nosotros también dimos problemas y nos portamos mal y buscamos justamente lo que están buscando nuestros hijos hoy, es decir, ese sentimiento de autonomía, de independencia, de encontrarse a sí mismos, ¿no? Y nos gustaba que nos escucharan. Entonces, una conversación, un diálogo con un adolescente jamás puede convertirse en lo que hacemos muchas veces los padres, en un interrogatorio, porque empezamos a bombardear con preguntas, ¿con quién has estado? ¿Con quién has ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué estabas? Podemos iniciar el diálogo, la conversación, desde el respeto, desde una conversación entre iguales. Y iguales no significa que yo vaya de colega de mi hijo, no. Iguales significa que él está percibiendo que lo estamos tratando como lo que realmente es. Esto no se convierte en la Gestapo, ¿no? Estoy ahí, ¿a dónde estás? ¿Con quién has ido? Y tal. De hecho, antes has dicho una cosa muy interesante. No hace falta esperar, ¿no?, a la adolescencia para empezar a hablar de una manera mucho mejor con tu hijo y a preguntar. Yo, por ejemplo, tengo que decir que a mi hijo yo le expliqué que también me gusta que a mí me pregunte qué tal el trabajo. ¿Por qué tengo que ser yo siempre el que diga qué tal tu cole? ¿Qué tal el día? ¿Has tenido un problema? ¿Por qué no el niño, aunque tenga 9 años, 10 años, puede interesarse sobre qué tal mi día? Efectivamente. Pero importante que entendamos que la comunicación no se empieza a trabajar en la adolescencia, se trabaja muchísimo antes. En la infancia empezamos ya a habituarlo a que estamos comunicándonos continuamente, y a partir de ahí el niño va a entender que esto es algo normal, porque en la etapa de la adolescencia es cuando el adolescente o el niño o la niña menos nos va a hablar y menos nos va a contar las cosas. Es una etapa de silencios. Entonces, tenemos que aprender a escuchar también lo que no nos dice, que ahí nos está diciendo mucho, con esos silencios, con esos a veces gestos, con ese desprecio. Hay que saber leer lo que nos está diciendo, interpretar. Cuidado, interpretar, no malinterpretar, que a veces se convierte en eso, en una discusión, en reproches continuos, en malinterpreto lo que me has dicho porque yo he entendido esto, pero no es lo que he entendido. Creo que hay que centrar un poco la conversación y guiarla por aquí, por el respeto mutuo y sobre todo el que el chaval se dé cuenta de que lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando, es por su bien. Y ha de entender que esto es por tu bien, no porque yo esté interrogándote ni que esté buscándote. A veces lo que decimos, estoy buscando y al final me vas a encontrar. Y nosotros como adultos debemos de ser un ejemplo de comunicación para nuestros hijos. Es decir, yo no puedo levantar la voz, no puedo gritar, no puedo utilizar su lenguaje, porque no estoy bajando a un nivel en el que no quiero que él tampoco entre. Entonces nosotros somos ese modelo. Además que igual puede ganar, porque el niño adolescente está mucho mejor preparado para eso. Pues posiblemente sí, pero lo que hemos de entender, Fran, es que una conversación no puede ser una competición. Y si él lo entiende así, lo tenemos todo, en este caso, ganado. Bueno, pues vamos a consejos para padres, para familias, cómo vamos a ayudar a los papás, a las mamás de nuestro programa en la educación del niño adolescente. Primer punto, entender qué es la adolescencia, que es un periodo en el que el niño o la niña va a sufrir muchísimos cambios, y esos cambios les lleva a ¿qué? Primero a preguntarse, a cuestionarse muchas cosas, que nosotros tenemos que hablar de todo esto, por tanto, escuchar qué nos están diciendo, qué nos van a decir, buscar momentos y espacios para la comunicación. No encontramos jamás el tiempo. Es que ahora no tengo tiempo, es que ahora no te puedo atender. Entonces, si en la infancia, que es esa etapa tan maravillosa, nosotros no hemos sabido escucharle, no hemos sabido atenderle cuando realmente lo necesitaba, no esperemos que después, en la adolescencia,
él nos escuche a nosotros y nos cuente las cosas, porque no lo hemos habituado a que nos cuente. Entonces, claro, problemas como el acoso escolar, problemas como todo lo que surge en estas etapas, se nos va a perder, pero porque no estamos habituados a esa comunicación fluida. Busquemos momentos, espacios, tiempos para comunicarnos con ellos. Importantísimo. Y además hay que escuchar y tampoco, como has dicho antes, precondicionar de que todo va a ser fatal y todo negativo. Hay que también priorizar y saber templar, ¿no? Porque si todo lo que te cuento va a ser un problema, mejor no te cuento nada. Efectivamente. Y muy importante, Fran, que si el niño nos está contando, o la niña nos está contando sus cosas, sus historias, que le prestemos atención. Puede ser que no me interese nada lo que me esté contando. Por ejemplo, él nos va a contar cosas de sus centros de interés. Bueno, si yo ahora mismo tú me estás contando algo que, por ejemplo, jugando a la PlayStation, a mí me interesa bien poco la PlayStation, pero tendré que mostrar algo de interés, porque si para mis cosas no te interesan, luego no me pidas que yo me interese en las tuyas o que te cuente estas cosas. Luego hay ciertos temas que tenemos que abordar y tenemos que buscar momentos para abordarlos. Creo que lo mejor es la naturalidad, es decir, no es cojo al niño, por ejemplo, vamos a hablar de sexualidad o vamos a hablar de drogas, los temas tabú. ¿no? De temas tabú. No es me siento contigo, venga, que tenemos que hablar. Es que esto no funciona así, porque cuando le digas esto, se va a bloquear y no te va a contar nada, no va a haber comunicación. Tenemos que hacer lo contrario. Dentro de la relajación, de la confianza, nos vamos un día a pasear, esto, lo otro, tú puedes ir metiendo temas sin que él se dé cuenta y ahí es donde más te va a contar, dentro de ese clima de cordialidad, de confianza, en el que ya no te va a ver como el padre o la madre que me está interrogando, sino como un igual al que le puedo contar porque tengo confianza, y la confianza no la tenemos que ganar con ellos. También siendo coherente, ¿no? También en los mensajes, ¿no? Si intentamos predicar algo que ellos mismos ya observan que no es en nada coherente con lo que dices, con lo que haces, muy difícil es que un niño adolescente te siga, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo no puedo decirle al adolescente, no mientas, no digas mentiras, pero que yo estoy en casa, me llaman del trabajo, que él coja el teléfono y digas, diles que no estoy, o que estoy enfermo. ¿Qué ejemplo le estoy dando, ¿no? Entonces creo que las mentiras también las tenemos que demostrar a los niños, que esa confianza se ha de ganar día a día, y nosotros somos, lo que has dicho tú, el ejemplo, el modelo. Entonces el respeto, la confianza se gana por ahí. ¿Y qué enemigos puede encontrar para tener una comunicación fluida, como dices, con el niño adolescente? Hoy el enemigo principal es el tiempo. Entonces, como no estamos priorizando y casi dejamos para el final la comunicación, el sentarnos a hablar, el estar, eso es un enemigo para mí principal. Cada uno tenemos nuestros enemigos y nuestros ladrones de tiempo, cada uno que busque cuáles son los suyos. Pero, por ejemplo, la tecnología también es un enemigo. ¿Por qué? Porque para tenerlos tranquilos, que no den problemas, que no molesten a veces, los sentamos delante de un móvil o de una tablet y, bueno, mientras está ahí, no estoy discutiendo con él. Ahí tenemos un problema muy grande, porque la tecnología tiene cosas muy, muy positivas. Por ejemplo, que nos acerca a gente o a personas que tenemos muy lejos, pero al mismo tiempo nos aleja de los que tenemos más cerca, que son nuestros hijos, nuestra pareja, y aquí tenemos mucho que trabajar. Y se pueden encontrar puntos en común, ¿no? Aún así, con este niño adolescente nuevo, más silencioso, más privado, pero yo creo que ellos están deseando de verdad hacerse encuentros, y lo digo también por la experiencia propia de trabajar con adolescentes. Les encanta ser escuchados, les encanta reírse y les encanta saber que cuentan o necesitan contar aún con el adulto para ser guiados, pero nunca lo van a decir. Pero yo creo que sí que se pueden encontrar, ¿no?, esos puntos en común. Nos necesitan, pero al mismo tiempo también hemos de entender que va a haber cosas que nos van a ocultar. Y es necesario que nos las oculten. El niño no nos lo va a contar todo. Tú piensa, ni los padres tampoco se lo van a contar todo. Efectivamente, claro. Pero si echamos atrás, cuando éramos adolescentes, yo te pregunto a ti, ¿tú lo contabas todo a tus padres? No. Pues no. Pues lo mismo les va a pasar a ellos. No te lo van a contar. Espero que lo vean el programa. No, exacto. Pero es así, ¿no? Y tampoco es bueno que lo cuenten todo. Por tanto, hay cosas que nosotros vamos a leer más allá de lo que nos está diciendo y Eso vamos a interpretar. Vamos a poner deberes a los papás en la escuela de padres, unos deberes, unos ejercicios sobre cómo ayudar, cómo educar, cómo vivir mejor la educación del adolescente. Dos tareas muy sencillas. La primera, desconectar para conectar. Es decir, desconectar de tecnología, desconectar de estoy aquí. Unos y otros, niños y padres. Todos. Vamos a dejar, poner unas normas en casa de cuando entramos, el móvil se queda aquí y mientras estamos en casa no se utiliza, o a la hora de comer o a la hora de cenar, esto está prohibidísimo. Entonces, desconectar, pero para conectar.
que el diálogo, la conversación surja, por ejemplo, cuando estamos cenando, comiendo en la mesa, poder compartir, incluso si estamos viendo la televisión, que dicen, no, hay que ver la televisión, nos puede servir la televisión, por ejemplo, para sacar ciertos temas de conversación, temas de actualidad, sobre esos temas tabú, política, acoso escolar, eso hay que abordarlo. ¿En qué momento? Si no, ¿quién va a educar a nuestros hijos en esto? ¿Van a buscarlo en Google? ¿Cuántos hogares cenan en horas diferentes, el adolescente, los padres? Y es un momento de reunión, ¿verdad? Importantísimo, importantísimo. Y aunque fíjense que Óscar ha dicho que la tele no es mala, siempre que pueda ser un elemento de conversación, de unión, de información, ¿no? Efectivamente. Y la segunda tarea es todavía más sencilla, pero difícil para el que tiene un hijo adolescente. Y la pregunta es, ¿eres capaz de conversar con tu hijo más de 3 minutos sin interrumpirle? Haz la prueba. Buena faena, y hay que hacerla igual repetidamente, porque 3 minutos dejándole decir al niño pues puede ser difícil, pero necesario, ¿verdad? Súper necesario. Óscar González, muchísimas gracias una vez más por tus consejos, por tu ayuda, por tu guía a los padres y a las madres, y gracias por ser la voz de la Escuela de Padres con Talento. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a un consejo de nuestros compañeros Donís y Katy. Hola amigos, hoy venimos a daros uno de esos consejos que hacen que la vida sea más fácil. Y es que Alcora, una de las principales corredurías de seguros del país, cuenta con una unidad de educación. ¿Quieres decir que existen seguros para el ámbito de la educación también? Por supuesto, Katy. La unidad de educación de Alcora está integrada por un equipo de profesionales dedicado en exclusiva a la gestión del programa de seguros para colegios y otros centros docentes. Conocen las necesidades que tienen y por ello diseñan las soluciones aseguradoras idóneas y siempre a precios muy competitivos. ¿Y qué seguros en concreto podrá contratar un colegio, por ejemplo? Me alegra que me hagas esta pregunta, pues entre otros el seguro multirriesgo para sus instalaciones y el de responsabilidad civil para proteger su patrimonio. También pueden contratar seguros frente a los riesgos cibernéticos tan de actualidad o para la cobertura de tablets y equipos portátiles tanto dentro como fuera del centro. Cualquier necesidad de seguro de un centro docente encuentra respuesta en la unidad de educación de Alcora. Si queréis volver a ver esta sección o cualquier otra sección de este programa, recordad que es muy fácil. Solo tenéis que entrar en nuestra página web www.escueladepadrestv.com, desde donde podréis ver en cualquier momento y en cualquier lugar el programa de Escuela de Padres que elijáis. Con una particularidad, y es que si hacéis la suscripción, podréis recibir en vuestro correo electrónico el programa que se emita cada sábado. No olvidéis que también estamos en Facebook y en Twitter para seguir aprendiendo juntos en Escuela de Padres. Y vamos con Donís Salvador a la sección Visita nuestro cole. Hola amigos, hoy nos desplazamos a Córdoba, al Colegio Almedina, donde se implanta el modelo BES, equilibrada con sentido y sabiduría. Nos recibe su director de proyectos, Victorio Gómez, y nos explica cómo funciona el centro. Bienvenido, me alegro verte. ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro. Vamos para allá. El Colegio Almedina, nosotros somos muy conscientes de la realidad y del perfil del alumno del siglo XXI. Por ello, nosotros el objetivo educativo principal que tenemos es llevar a cabo una metodología que se adapta a este perfil de alumno. Nosotros en el colegio hemos implantado el modelo BES, que significa vida equilibrada con sentido y sabiduría. On a healthy breakfast. El modelo BES tiene su fundamento teórico en el Project Zero de la Universidad de Harvard y es un modelo educativo que se está llevando a cabo en muchos países, en Estados Unidos, en Canadá, en China y en países de Latinoamérica. El principal objetivo que perseguimos es que se deje a un lado el que los alumnos tengan que aprender fórmulas, fechas, nombres y que se fomente principalmente un aprendizaje para la comprensión. En ese fomento del aprendizaje de la comprensión, nosotros lo que buscamos principalmente es vivir la educación desde un punto de vista en el que la interacción entre el alumno y el docente sea diferente, en tanto en cuanto que
el alumno se convierta en el principal protagonista del aprendizaje. El rol, tanto del docente como del alumno, cambia. Muy bien. Healthy. Okay, let's do. Nosotros desde infantil hasta el bachillerato, que son los cursos en los que llevamos a cabo la implantación del método, fomentamos muchísimo la autonomía del alumno. Porque uno de los principales objetivos es empoderarlo y que sea el alumno el que guíe su propio aprendizaje y sea él el que, a través de hacer conexiones, indagar, descubrir complejidad, describir, ordenar, lo que serían los diferentes hábitos de mente que recoge el programa, sean capaces de llegar a un aprendizaje mucho más profundo, a un aprendizaje mucho más rico, que les lleve a tener un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento mucho más elaborado y que sean capaces de que ese pensamiento les lleve a una comprensión profunda de los contenidos curriculares. Antes el método era mucho menos amplio porque podía ser una cosa en la que nos especificamos. Ahora lo conectamos, podemos indagar sobre eso y tenemos que ampliarlo todo. Nosotros, sobre todo al trabajar en grupo, a la hora de abordar un tema nuevo, sí trabajamos de otra manera, ya que todo lo pensábamos nosotros. De un tema desconocido, dentro de lo que sabemos lo conectamos con otras cosas que ya conocemos, de manera que luego, a la hora de estudiar, tú te acuerdes de esas conexiones que has hecho anteriormente. Hombre, no vas a intentar emparejar, pues yo qué sé, un libro con una silla. Cosas en común tampoco lo vamos a hacer tonterías, pero cosas que veas que pueden tener en común, pues sí, por ejemplo, sí, la conexión sirve. Porque te hace ir más allá de lo que... Pero un libro y una silla sí que tienen conexión. Bueno, pero imagínate porque que otra la cosa silla no. puede estar hecha de madera y el libro papel y no de madera. Bueno, sí. Muy bien, has ampliado hasta el fondo. Considerando perspectiva. Sí. Las estrategias que utilizamos dentro del modelo son tanto la rutina de pensamiento como los mapas mentales y todo esto lo acompañamos con el uso y el modelado de las llaves de pensamiento. El principal objetivo de estas estrategias o herramientas que llevamos a cabo en el aula es que los alumnos sean capaces de estructurar el pensamiento, que sean capaces de ser conscientes de esos movimientos que tienen que realizar para llegar a la comprensión de un concepto, de un contenido o de una temática. Con el uso de estas herramientas, mapas mentales, rutina de pensamiento, el modelado de las llaves, eso se tiene que dar en un contexto, se tienen que dar aquellos elementos o fuerzas culturales, como bien recoge el programa, que nos den la posibilidad de que se lleve a cabo ese aprendizaje para la comprensión y se cree en el aula una cultura de pensamiento. Principalmente es que los alumnos, aparte de que se han convertido en los protagonistas de su propio aprendizaje, son capaces de construir esos contenidos y esos aprendizajes. Y lo más importante de todo, que ellos sean capaces de decir, bueno, ¿para qué aprendo trigonometría? ¿Para qué aprendo el color azul? ¿Para qué aprendo los climas? Pues lo aprendo para darle un uso en mi vida cotidiana, en mi vida social, en mi día a día. En el Colegio Almedina de Córdoba se valora la experiencia cotidiana de sus alumnos y se les hace competentes a la hora de resolver problemas, tomar decisiones y tener una actitud de éxito frente a la vida. Y ahora continuamos con la sección El Tirachinas. En el Tirachinas de hoy contamos con toda una personalidad del sector educativo. Hablamos con Jesús Núñez, presidente de ACADE, la patronal más importante de la educación. Él fue fundador de la primera universidad privada en España y es seguramente el empresario más importante que hay del sector educativo.
su vida se ha basado en la lucha por la libertad de enseñanza para las familias y también por la autonomía de los centros educativos. Es que estoy encantado de presidir una organización tan importante como es ACADE, que apoya, protege, defiende a las escuelas privadas de España, y no solamente privadas de España, soy presidente también de la Confederación de las Escuelas Privadas Europeas. Por lo tanto, se aglutinan todas las escuelas dentro de esta organización de ACADE, que tiene el privilegio de presidir también la Confederación de Escuelas Privadas Europeas. Porque, Jesús, la educación privada en un país es síntoma de libertad. Me haces una pregunta importantísima. Sin enseñanza privada no puede haber libertad. La educación privada es fundamental dentro de un país democrático y pluralista. Es una nueva opción y rompe con todo el monopolio de la educación en manos del sector público. Y no es porque yo vaya en contra del sector público, sino que supondría los países que tienen en educación un monopolio, sería inviable una sociedad democrática que fuera plural, que los padres pudieran elegir. Para que un país tenga verdadera libertad de enseñanza, tiene que dar opción de que los padres puedan elegir libremente la acción educativa, la escuela que quiere para sus hijos. Parte de los padres que eligen la escuela privada tienen que financiar la escuela de sus hijos con sus propios medios económicos, y además lo grave del tema es que están pagando la enseñanza por una parte y por otra parte están pagando los impuestos. Por lo tanto, no puede haber escuelas no financiadas y escuelas financiadas y públicas que están compitiendo deslealmente y están impidiendo a que los padres elijan nuestro modelo de escuela. Las propias escuelas privadas de España ocupan de los primeros puestos en resultados educativos. No solamente esto, y luego la propia elección del propio centro, la propia innovación, los resultados que aportan más pluralismo, más empuje en la educación. La educación es un sistema que si no hay empuje, no hay sector privado, podría quedar pues muy bajo. Muy bien, todo mal el en la privada. futuro del mundo está en la enseñanza privada, porque la enseñanza es el valor clave, es el valor más importante que la familia puede dejar a sus hijos. Yo siempre digo a los padres, no os preocupéis, el pagar un recibo del colegio o pagar, eso es lo de menos, os tenéis que preocupar de este tema mucho más que dejarles un futuro económico que además es efímero. Sin embargo, el talento y la formación nadie os lo va a poder quitar. Y don Jesús, le voy a pedir que siga con esa entrega de estas últimas décadas hacia el sector privado, y gracias por su labor, gracias por su apuesta por la educación privada en nuestro país. Muchas gracias por esta posibilidad que me dais en poder explicar todo esto en este tiempo, y además felicitaros por este programa que cada día, seguro, dado el interés que tiene y la educación es clave para todos, vais a tener una gran audiencia. Muchas gracias. Tras escuchar a Jesús Núñez, me quedo con su reflexión sobre lo que verdaderamente sería la libertad de elección de centro para las familias y lo que supone para la sociedad que exista educación privada en un país. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene.
ACADE, Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza, ha patrocinado este programa.